Bienvenidos a Suru Audionovelas. Ninguna de las obras que subo me pertenece. Todos los derechos son de sus respectivos creadores. El enlace a la historia original y al autor está en la descripción. Sin más que comentar, disfruta de la novela. Por cierto, gente, comenten si se me olvidó mutear el Gampla de fondo. Y no se olviden de darle like y suscribirse al canal para que le llegue a más gente. Ahora sí, sin más que decir, el fanfic. Capítulo 11. La disculpa en esta versión. 3 de la tarde. Las clases del día habían terminado y ahora era momento de que los estudiantes se dedicaran a sus actividades de club. Sin embargo, Kazami Haru no sentía el menor interés por esos clubes escolares. Siempre tenía cosas que hacer después de clase, así que se consideraba un miembro importante del club de regreso a casa. Suspiro. Todo esto es culpa mía. Me encantó, simplemente es demasiado abrumador. Ahora completamente desconectado de la simulación, Haru soltó un suspiro largo y profundo. De hecho, ser tan atractivo podía convertirse en una verdadera maldición. Sin darse cuenta, los sentimientos de Nijika habían pasado de la amistad a algo mucho más complicado. Al parecer, su brillantez natural era más peligrosa de lo que imaginaba. Si alguna vez tengo la oportunidad de simular un romance con Nijika, me aseguraré de compensarla como es debido. Mientras observaba cómo el patio se vaciaba lentamente, Haru se recostó en su silla, estirando su espalda rígida. Había mantenido la misma postura durante mucho tiempo, completamente absorto en la simulación, y su brazo derecho había quedado completamente dormido. Su primera simulación había sido un éxito total. También le había salido todo que casi parecía sospechoso. Desde conocer a la señorita llamada hasta esas decisiones tan extrañas que convirtieron su amistad en amor, era evidente que la suerte jugó un papel importante. O tal vez, solo tal vez, era porque la mente de Ryo-san no funcionaba como la del resto de las personas. Con otra chica, probablemente todo se habría ido al diablo desde el primer día. Pero hay algo que tengo claro. Estas simulaciones podrían no ser solo juegos. Podrían ser visiones del futuro. Si sigo el mismo camino que marcó la simulación, entonces tal vez, solo tal vez, ese final podría volverse real. Al tomar conciencia de eso, Haru se volvió mucho más cuidadoso y reflexivo. La ruptura de Kesoku-ban fue, en gran medida, culpa suya. No, en realidad, podría decirse que él fue el factor decisivo por el que Rayo abandonó su sueño. Dicen que la belleza trae desgracias, pero en su caso, ¿qué tan cierto era? Simulación completada. Puntuación, 82, excelente. Evaluación, viviste una vida tranquila, cálida y plena. Impulsado por tu amor por la música y tu talento natural, te convertiste en un compositor admirado por muchos. Tu vínculo con ella creció naturalmente, desde el primer encuentro, la comprensión mutua, hasta el enamoramiento. Sus personalidades encajaban de forma perfecta y su relación se mantuvo firme durante toda la simulación. Ambos renunciaron a sus sueños el uno por el otro. Ella siempre cargó con la culpa de haber descuidado los sentimientos de su mejor amiga. El vacío que le dejó abandonar la música nunca desapareció. Al final, incluso ella, quien siempre insistía en ser auténtica, eligió una vida común, solo por tu bien. Recompensas por evaluación excelente. Puedes elegir 3 de las siguientes 5 recompensas. Kazami Haru, pianista profesional, prueba de 24 horas. Otorga nivel de habilidad LV4 del Haru simulado. Puede mejorar permanentemente tus habilidades actuales. Pulsera de girasol hecha a mano por Kazami Kanade. Mejora la concentración. Es un regalo precioso que simboliza la admiración y el amor de tu hija. Canción. Lumen Blue Snowflower, la última pieza que compusiste para Llamada Rayo. Carta de enamoramiento. Aumenta la posibilidad de ser adorado por múltiples intereses románticos en la próxima simulación, pero también eleva el riesgo de enamorarte tú. Pendientes punk de pareja, Llamada Rayo. Su primer regalo para ti. Aumenta el encanto con personajes de estilo punk. Increíblemente, ella gastó dinero en esto. Primera simulación y ya una calificación excelente. Como era de esperarse de mí. Sin dudarlo, Haru eligió las opciones 2, 4 y 5. La tarjeta de habilidad era tentadora, claro, pero el brazalete hecho a mano por su hija era un recuerdo que quizás nunca volvería a tener, a menos que repitiera toda la ruta romántica con Rayo. La canción también era especial, pero recordaba buena parte de la melodía. Tal vez, algún día podría recrearla por su cuenta. Después de todo, esta fue su primera simulación. Tenía sentido conservar un recuerdo de Rayo-san. A pesar de ser un dios de la guerra del romance dentro de la simulación, Kazami Haru nunca confundía los límites.
Siempre mantuvo los pies firmes en la realidad una vez que salía de ese mundo. Una vez que terminó de seleccionar sus recompensas, se desperezó y se preparó para salir del aula. Solo entonces se dio cuenta de que no estaba completamente solo. A unos metros de distancia, Takamatsu Tomori seguía sentada en su escritorio, con la mirada fija en algo. Intrigado, Haru se acercó y descubrió que la chica observaba a una hormiga negra solitaria, arrastrándose por la superficie del pupitre. Probablemente había entrado por la ventana y se había separado de su colonia. Ahora caminaba en círculos, confundida. ¿Qué vas a hacer con ella? Tomori parpadeó, sorprendida por la pregunta. Al comprender, volvió a mirar a la hormiga. Su rostro, siempre un poco triste, tenía ahora una dulzura encantadora y contenida. Quizás no era muy buena expresándose. Incluso cuando él iniciaba la conversación, ella no sabía cómo responder. Parecía temer que compartir sus pensamientos raros la hiciera parecer más extraña. Las hormigas son resistentes. Incluso separadas de su colonia, pueden sobrevivir. Entonces, ¿qué vas a hacer con ella? No puede sobrevivir sola. Por fin, Tomori habló. Su mirada permanecía fija en la hormiga. Su voz, tranquila pero cargada de una sutil tristeza, parecía teñir el aire de melancolía. Entonces, vamos a ayudarla a encontrar el camino de regreso. Haru sonrió y, con delicadeza, dejó que la hormiga trepara a su dedo. Tomori lo observaba con ojos muy abiertos mientras él se acercaba al macizo de flores del aula y dejaba a la pequeña criatura sobre la tierra. En cuanto tocó el suelo, la hormiga se orientó de inmediato y comenzó a marchar decidida, siguiendo un rumbo invisible. Tomori la siguió con la mirada, y sus ojos, por primera vez, se abrieron un poco más, brillando suavemente. «Listo. Ya puedes estar tranquila, ¿vale?» Ella sujetó suavemente el dobladillo de su falda, intentando parecer casual. Tras una larga pausa, finalmente reunió el valor para agradecerle. «Gracias». En esta versión, decir gracias significa que tienes que levantar el dedo medio. Ah, sí. Tomori realmente empezó a jugar con sus dedos, intentando entenderlo, y su expresión de concentración, ligeramente fruncida, era tan encantadora que resultaba difícil apartar la vista. Haru, feliz con el resultado de su pequeña broma, tuvo que resistirse a sacar el teléfono y tomarle una foto. La saludó con la mano con indiferencia y se colgó la mochila al hombro mientras salía del aula. El simulador actualizó su relación con Takamatsu Tomori, de desconocida a algo familiar. La melancolía que le había dejado la simulación anterior empezaba a disiparse. Capítulo 12. De todos modos, vamos a jugar pachinko primero. Continuación. Kazami Haru parpadeó. No estaba viendo visiones. Llamada. ¿Rayo? Susurró para sí mismo, con la voz tan baja que solo el vapor del café pudo oírlo. La chica avanzó con paso tranquilo y elegante, sin mirar a nadie en particular. Sus ojos dorados, tan serenos como un lago sin viento, se movían sin prisa hasta que se posaron en el mostrador y lo vieron a él. Por un instante, no hubo reacción visible. Solo un parpadeo. Pero Kazami Haru, que tenía un ojo entrenado para leer gestos sutiles, gracias a innumerables simulaciones fallidas y cafés servidos a clientas quisquillosas, notó una ligera vacilación en su respiración. Ella lo reconocía. No sabía si eso era bueno o malo. Pero lo cierto es que llamada Rayo, que claramente no venía por el ambiente cálido del local ni por el café barato, se acercó directamente al mostrador y, un espresso doble. Haru tragó saliva, sus pensamientos corriendo a 1000 por hora. ¿Acaso, también estaba soñando? ¿O era esto otra simulación? ¿Y si ella también estaba en la simulación? Enseguida, respondió, con una sonrisa que ocultaba su súbita confusión existencial. Mientras preparaba la bebida, robó una mirada a la pulsera de girasol que llevaba, un símbolo de algo que no podía recordar con claridad. Llamada Rayo también pareció notarla. Sus ojos bajaron brevemente, su mirada se posó en su muñeca, y por primera vez desde que entró, habló con un tono menos impersonal. Esa pulsera es muy fea. Gracias. La hice yo. Silencio. Entonces, un leve que podía interpretarse como una risa ahogada. Y por primera vez, Kazami Haru notó un brillo especial en sus ojos dorados, como si ella también sintiera que algo, aunque no supiera que, no estaba del todo bien. ¿Te conozco?, preguntó ella, mientras el aroma del café recién hecho llenaba el ambiente. Haru dejó el espresso sobre la barra y la miró fijamente. No lo sé. ¿Tú me conoces? Llamada bajó la vista al café, luego a su propia mano, y luego a su lóbulo de la oreja, rozándolo como si buscara algo que ya no estaba. Olvídalo.
tomó la taza, dio un sorbo, y añadió, de todos modos, después de esto, vamos a jugar pachinko. Kazami Haru sonrió. ¿Primera cita? No me hagas arrepentirme, camarero. Bandera activada, destino compartido, ecos de un sueño perdido. Relación con llamada rayo, curiosidad marcada, interés inconsciente, simulación en curso. Intentos restantes. 4. Capítulo 13. ¿Incluso Sakiko ha caído en venderse? La joven llevaba un conjunto refinado, una blusa blanca con matices grisáceos, una falda plisada negra y una cinta de seda negra anudada con elegancia al cuello. De su hombro colgaba un bolso negro con ribetes dorados, impecablemente cuidado. Dos coletas caían con suavidad a los lados, brillando como satén lujoso. A primera vista, todo en ella gritaba alta costura. Pero si se miraba bien, la ropa estaba algo descolorida, como si hubiese sido lavada demasiadas veces. Kazami Haru la reconoció de inmediato. Esa aura. Esa belleza digna de un escenario. No cabía duda, era Togawa Sakiko, la exfundadora de Krikike en Maigeo. Su porte distinguido y su belleza sofisticada no eran algo que se pudiera imitar. No era solo una cuestión de apariencia, era la gracia innata de alguien formado con años de educación de élite. Imposible de fingir. Bienvenida por aquí, por favor. Sakiko parpadeó, sorprendida. Estaba segura de que había entrado a una cafetería de estilo occidental, pero la actitud relajada del chico que la recibió la hizo dudar de si no se había metido por error en un mercado callejero. Se quedó muda. No. Tal vez esto formaba parte del proceso de selección. Rabbit House era conocida por pagar salarios muy por encima del promedio. Los puestos eran muy codiciados. Sakiko había asumido que el proceso sería exigente, y si todo esto era una prueba de compostura, tenía que mantener la calma. Aunque no entendiera lo que estaba ocurriendo, debía responder con la etiqueta debida. Buenas tardes. Soy Togawa Sakiko. Llamé hace un momento para solicitar el puesto. Muchas gracias por concederme esta entrevista. Ah, ¿entonces tú eres la novata de la que habló el gerente? Solo entonces Haru recordó lo que el gerente le había dicho antes de salir disparado por la puerta, que le encargaba la entrevista de la nueva solicitante. ¿La solicitante era nada menos que Sakiko-sensei? Hace un momento pensó que era una clienta de paso. Incluso Sakiko-sensei había caído rendida ante el salario alto de este café. Estaba vendiendo su imagen por un trabajo fácil y bien remunerado. ¿Incluso ella ha caído tan bajo? Sakiko ladeó la cabeza con expresión perpleja. Sus ojos ámbar destellaban con incertidumbre al observar al chico de cola de caballo que tenía frente a ella. ¿Podría ser todo esto un malentendido? ¿No había ninguna prueba secreta de autoconciencia como sospechaba? No, no podía bajar la guardia aún. Quizás este extraño empleado era parte del examen. Seguro intentaba hacerla tropezar. La gerente no está. Antes de irse, me pidió que te entrevistara. Sígueme, Togawa-san. Entendido. Kazami Haru era uno de los empleados más confiables del lugar. No era raro que le encargaran algo así. El único detalle era que nunca había hecho una entrevista antes. Así que tendría que improvisar. Giró el cartel de la puerta de abierto a cerrado, estableciendo un nuevo récord para el cierre más temprano del local. Su actitud relajada solo encendió más las alarmas de Sakiko. A simple vista parecía tener su edad, pero se movía con la seguridad de alguien con años de experiencia. ¿Este café contrata estudiantes de secundaria? Todavía desconfiada, Sakiko lo siguió hasta una mesa junto a la ventana. La cafetería estaba vacía, así que podían sentarse donde quisieran. Además, una de las ventajas de trabajar en Rabbit House era poder disfrutar del café premium sin restricciones. ¿Qué deseas beber? Solo agua tibia, por favor. Tensa, Sakiko no bajaba la guardia. Haru, mientras tanto, sacó un frasco de granos recién tostados y empezó a molerlos con movimientos suaves y precisos. El aroma cálido del café se fue expandiendo por el aire. El amargor sutil en el ambiente pareció tranquilizar a Sakiko. Poco a poco, sus hombros dejaron de estar tan rígidos. La luz del atardecer entraba por las ventanas, dorando los muebles de madera maciza. El brillo cálido se reflejaba en el rostro del chico mientras vertía con destreza el café. Su concentración era total. La escena era tan hipnótica que, por un instante, incluso Sakiko se quedó sin palabras. Tenía que admitirlo, este chico era atractivo. A otro nivel. Mira. Si vas a trabajar aquí, deberás aprender esto. Lo básico del barismo. Comprendido.
Sakiko tomó la taza con delicadeza. Sus dedos finos la envolvieron con cuidado, como si sostuviera una porcelana preciosa. Dio un pequeño sorbo. Una dulzura tostada se expandió en su boca. Levantó la mirada sorprendida. Lo miró de reojo. Hace unos segundos, había dudado de él. Pero en modo trabajo, era inesperadamente competente. Entonces, qué amargo. Necesito mucho azúcar. Justo cuando empezaba a admirarlo, Haru arruinó todo vertiendo cucharada tras cucharada de azúcar blanca en su propia taza. Por supuesto, Haru no tenía idea de lo que pasaba por la mente de Sakiko. Su atención acababa de ser capturada por un destello familiar. La pantalla del simulador de romance definitivo apareció dentro de su cabeza. Simulador de romance definitivo. Anfitrión, Kazami Haru. Habilidades. Piano LV2, teoría musical LV2, barista LV1. Objetos. Carta de enamoramiento, carta de mejora de habilidad. Evaluación, deporte imponente y encanto irresistible, posees un talento musical excepcional, suficiente para ser considerado un genio. Con el tiempo, podrías alcanzar el nivel de maestro. Eres verdaderamente un joven extraordinario. Gracias a una simulación anterior, Haru había conseguido una carta de mejora de habilidad, capaz de subir cualquier habilidad bajo el nivel 5 de forma instantánea. Hasta ahora, nunca había visto la habilidad barista LV1. ¿Acaso, la había adquirido solo por preparar café? ¿Eso significaba que podía desbloquear habilidades simplemente participando en eventos relacionados? Si seguía recopilando habilidades y mejorándolas con simulaciones, ¿no se convertiría en alguien capaz de hacerlo todo? ¿Qué clase de simulador de romance era este? Capítulo 14. ¿Necesito ser tu walkie-talkie? Una sola taza de café bastó para relajar los nervios de Togawa Sakiko. Ahora estaba en el estado mental ideal para una entrevista. Como entrevistador improvisado, Kazami Haru decidió tomar su papel en serio. Agarró el registro de invitados, convenientemente titulado Death Note, y tomó un bolígrafo negro del mostrador. Al ver su repentino cambio a modo profesional, Sakiko enderezó la espalda al instante, adoptando la postura perfecta de una candidata ejemplar. Nombre: Togawa Sakiko. Edad: 24. Espera, ¿no eres Kaoru, de esa banda llamativa de Shinjuku? Haru casi no pudo contener la risa ante esa mentira tan descarada. Pero su lógica le advirtió que si se reía ahora, las cosas podrían salirse de control. Así que simplemente rió por dentro. Seguramente había inflado su edad para evitar que la rechazaran por ser demasiado joven. Aunque eso no era necesario, el café en realidad no tenía restricciones para estudiantes de secundaria. ¿Experiencia previa? He probado varios trabajos. También fui representante de atención al cliente, gestionando la comunicación con los clientes. ¿Representante de atención al cliente? ¿Qué era, una especie de walkie-talkie humano? Este café es bastante tradicional. Servimos principalmente café de calidad, postres y refrigerios ligeros. Tenemos puestos de barista y mesero. ¿Preferencia? Quisiera postularme como barista, respondió Sakiko sin dudar. Ya lo había investigado. Ese era el mejor puesto para ella. ¿Atender mesas, lidiar con los clientes cara a cara? Ni loca, pero trabajar entre bastidores, fuera de la vista, perfecto. Después de todo, si alguien conocido llegaba a verla ahí, sería un desastre. Aunque no tenía experiencia formal con el café, sí contaba con algo de conocimiento básico y el salario alto era más que motivador. En este momento, realmente necesitaba el trabajo. Entendido, dijo Haru mientras garabateaba Togawa Sakiko en el Death Note. Levantó la vista para observar bien a la joven frente a él. Tenía que admitirlo, Sakiko-sensei era impresionante, su elegancia era excepcional. Incluso con su rostro inexpresivo y frío, su aura era comparable a la de una súcubo. Una diosa griega viviente del encanto. Si alguna cazatalentos de Screw Entertainment viniera aquí, sin duda querría convertirla en una estrella en cuanto viera ese carisma deslumbrante. Te enseñaré lo básico del café más tarde. Si todo va bien, puedes empezar hoy o mañana. El gerente no pondrá pegas. Muchas gracias. Me gustaría empezar hoy mismo, si es posible. ¿Puedo saber cómo debo dirigirme a usted? Por fin relajada tras la entrevista, Sakiko sonrió sinceramente. Esa sonrisa, tan suave y luminosa, era como la luna rodeada de estrellas. La tensión nerviosa que la había embargado desapareció al instante, dejando entrever un atisbo de su yo juvenil. Kazami Haru. Puedes llamarme Kazami, o Haru. Entendido, Kazami-senpai. Sí,
Sí, dilo otra vez. Nuevo objetivo de simulación añadido, Togawa Sakiko. Por favor, cuídame a partir de ahora. Con una sonrisa brillante, la chica de cabello azul le extendió la mano en un saludo elegante. Haru la estrechó sin pensar mucho, sintiendo la suavidad y delicadeza de sus dedos. Objeto adquirido, tarjeta de identidad aleatoria. Una notificación mental lo dejó paralizado por un segundo. No había recibido ningún objeto cuando Sakiko fue registrada como objetivo de simulación, pero ahora, después de estrecharle la mano, ¿qué significaba eso? ¿Podría ser que interactuar físicamente con los objetivos de simulación otorgara objetos? ¿Acaso esto no era simplemente un simulador de citas? Sakiko, sin notar el mini colapso mental de Haru, retiró su mano tras el apretón. Sin embargo, algo en sus ojos cambió, se fijó atentamente en sus dedos largos y bien formados, pensativa. Kasami-senpai, ¿tú has tocado algún instrumento antes? Educada en una familia prestigiosa, Sakiko había recibido formación musical desde joven y era muy perceptiva con esas cosas. Sabía cómo eran las manos de quienes tocaban ciertos instrumentos. Quienes practicaban piano por años solían tener dedos largos y ágiles, y las yemas de los dedos de Haru no tenían los callos de un guitarrista o bajista. Tampoco sus palmas mostraban signos de golpear tambores. Sus uñas redondeadas y bien cuidadas le daban una pista clara. Con base en eso, dedujo que, si Haru tenía experiencia, debía ser con el piano o el teclado. Igual que ella, solo he practicado un poco con el piano, eso es todo. En realidad, soy principiante, respondió Haru, volviendo del trance en el que lo había sumido el simulador. Se le ocurrió algo y señaló un piano Yamaha cercano. Ese piano de ahí es del café. Si no hay mucho trabajo o si un cliente lo pide, los empleados pueden tocarlo. ¿En serio? Ya veo, los ojos ámbar de Sakiko brillaron de emoción. Un trabajo bien pagado, en un ambiente tranquilo, y con piano disponible, era el paraíso. Pensaba que era un simple adorno, algo intocable. Pero Haru, quizás notando sus pensamientos, le dio la información exacta para animarla. Eso solo hizo que ella lo mirara con más admiración. Bien, ya es hora de reabrir. Puedes ir familiarizándote con el lugar mientras me preparo. Sí. Capítulo 15. Esto también es un héroe de la justicia. El uniforme de las chicas en Rubber House consistía en una camisa blanca impecable, un chaleco ligero y una falda negra hasta las rodillas. Un lazo adornaba el cuello, combinado con medias negras y botas cortas de cuero. Sakiko aún no había sido medida, por lo que no podía usar el uniforme oficial. Aún así, Haru ya podía imaginarla vestida con él. Definitivamente se vería linda. Sakiko, que tenía muy buen oído, escuchó su murmullo con claridad. Un leve rubor tiñó su rostro mientras giraba la cabeza con lentitud, fingiendo que no lo había oído. El arte del latte es importante. Pero por ahora, no te preocupes por nada complicado. Solo concéntrate en aprender los pasos básicos. Con paciencia, Haru le enseñó uno a uno los procesos. Y eso la sorprendió. Estaba acostumbrada a que los senpais se desentendieran, a que la dejaran arreglársela sola. Había llegado preparada para aprender observando y equivocándose, pero este senpai, que al principio parecía poco confiable, resultó ser sorprendentemente responsable. Aún así, Sakiko mantenía la distancia. En ese momento de su vida, no podía aceptar la bondad de otros con facilidad. Kasami-senpai, ¿qué se supone que es esto? ¿Un buriburisaemon regordete? Sobre la espuma cremosa del café, Haru había dibujado, con bastante torpeza, a un espadachín con cara de cerdo, sacado de un anime clásico. Las líneas desprolijas le daban un aire extraño, pero no dejaban de tener cierto encanto gracioso. Ella había esperado algo refinado, un arte del latte estilizado, pero él le lanzó una caricatura. Una total disonancia con su imagen usual. Es un héroe de la justicia. Genial, ¿no? Lo dijo con una seriedad que solo lo hacía más cómico. La tensión en el aire se deshizo un poco, y la conversación fluyó con más naturalidad. Pero entonces, Sakiko cambió la expresión. Se volvió más rígida. Kasami-senpai, por favor enséñame la siguiente tarea. No podía permitirse aflojar. Acercarse demasiado a alguien solo traía problemas. El apego emocional era una debilidad. No se podía confiar en nadie. Solo en sí misma. Muy bien. Ahora toca servir los aperitivos. Sakiko aprendía rápido. Se esforzaba con una concentración que rayaba en lo obsesivo. Los conceptos del café los dominó casi al instante. Era un privilegio enseñarle.
Y justo ese día, por suerte, el café estaba inusualmente tranquilo. Eso le dio a Haru el tiempo que necesitaba para relajarse y comenzar su segunda simulación. Usaré la tarjeta de mejora de habilidad en teoría musical. Si quiero mejorar, necesito empezar por lo esencial. Objeto usado correctamente. Teoría musical LV2 se actualizó a Teoría musical LV3. En cuanto la actualización se completó, una oleada de conocimiento entró en su mente: armonía, contrapunto, estructura, melodía. Todo fluyó como agua en una esponja, pero la sensación fue cualquier cosa menos placentera. Para Haru, era como si erizos de mar se retorcieran en sus oídos. Objetivos de simulación disponibles: llamada Rayo, Takamatsu Tomori, Togawa Sakiko. Esta vez, vayamos con Tomori. Ya había conquistado a Rayo en su primer intento, un éxito total. Su encanto había superado por completo las expectativas del simulador. Ahora, con más confianza que nunca, Haru se atrevía a intentar lo imposible: conquistar a Takamatsu Tomori, conocida como el agujero negro de la interacción social. Con mi nivel actual, ¿qué tan difícil puede ser? Entre sus objetos disponibles tenía la tarjeta de identidad aleatoria y la tarjeta de enamoramiento, pero decidió no usarlos. Quería un desafío honesto, ver hasta dónde podía llegar por mérito propio. Inicio de la simulación. Intentos restantes: 3. Incluso si abandonaste a tu nueva compañera de trabajo fingiendo una emergencia en el baño a mitad del turno, tu futuro aún podría ser brillante. No puedes dejar de pensar en la chica tranquila con la que hablaste ayer. Su dulzura te impactó como un tren de carga. Era como un pequeño animal adorable, imposible de ignorar. Así que decides. La honestidad es tu mejor arma. Háblale directamente, no te apresures. Construye una conexión poco a poco. Juega a largo plazo, actúa con normalidad y espera el momento adecuado. Realidad virtual, vívela directamente. Con Tomori, había que tener cuidado. Su timidez extrema significaba que alguien debía dar el primer paso, pero ir demasiado rápido podía asustarla. Como un pequeño pingüino asustado, saldría corriendo si se sentía amenazada. Haru eligió la opción 2. Decides no apresurarte y tomarte tu tiempo para construir una conexión. Al día siguiente, Haru se encontró con Tomori de casualidad después de clase. Cerca de los parterres del jardín, la mascota de la escuela merodeaba por ahí, como buscando algo. Tomori estaba agachada, y al notar su presencia, escondió algo rápidamente detrás de su espalda. Su rostro no mostraba nada, pero claramente no esperaba compañía. Era una buena oportunidad. Pregúntale directamente qué está haciendo. Retoma la conversación de ayer. Realiza una rutina de salto con pértiga al atardecer. Realidad virtual, vívela directamente. ¿Salto con pértiga al atardecer? ¿En serio? Haru sacudió la cabeza. Vamos con la opción lógica. Se acercó sin rodeos y preguntó: ¿qué estás haciendo? Tomori se tensó. La repentina pregunta la hizo congelarse por un instante. La mayoría de las veces, cuando alguien descubría lo que le gustaba hacer, perdía el interés de inmediato. Ya le había pasado antes. Pero, recordando la breve conversación del día anterior, respiró hondo y levantó la mirada. Con cuidado, abrió su mano derecha. En su palma descansaban varias piedras de formas extrañas. Algunas lisas, otras rugosas, todas con polvo y tierra aún adheridos. Tomori la sostenía con ambas manos, con delicadeza, sin importar la suciedad. Aquellas pequeñas cosas eran importantes para ella. Pero no eran algo que una chica de preparatoria compartiera con orgullo. Por eso había dudado. Haru miró las piedras con calma, sin burlarse. Sin confusión. Solo con genuino interés. ¿Conoces a un niño de 5 años de Kasukabe? Kasukabe también colecciona piedras. Sus texturas, sus colores, cada una es única. Una creación natural, fuerte y especial. Es divertido, ¿sabes? Tomori lo miró con sorpresa. Sus ojos dorados se abrieron apenas. ¿No la estaba juzgando? Siempre había sido la rara. A otras chicas les gustaban cosas lindas. Ella recolectaba piedras, insectos, hojas. Observaba el cielo, las estrellas. Sus pasatiempos no tenían sentido para los demás. Frunció los labios con fuerza. ¿Fuerza y estabilidad? ¿De verdad podía compararse con esas piedras? Ella, que ni siquiera sabía mantenerse firme. Capítulo 16. Siempre fui del equipo Tomori. ¿Y qué pasa con este? Haru levantó una piedra suave con forma de medialuna de entre las hojas caídas. Tenía el color y el brillo de una luna flotando en el cielo nocturno. Tomori la tomó entre sus dedos como si fuera algo sagrado.
Sus ojos se iluminaron y una sonrisa tierna se dibujó en sus labios. Sí, es él. Esto es para ti. Tras vacilar un momento, sacó una pequeña venda de su bolsillo y se la ofreció. Tenía el dibujo de un pingüino rechoncho con cejas doradas, ridículamente tierno. Justo como ella. ¿Un pingüino de cejas amarillas? ¿Lo sabías? Las plumas doradas son tan especiales. Este es un pingüino emperador y este es un pingüino de pico moteado. Mira el círculo blanco en los ojos. Lo hace ver aún más lindo. Y impulsada por unas pocas palabras, Tomori comenzó a hablar con emoción, mostrándole su pequeña colección. Tu franqueza se alineó perfectamente con ella. Tomori siempre había creído que sus aficiones eran raras o inútiles, y jamás imaginó que encontraría a alguien que realmente las entendiera. Tal vez por primera vez, encontró a alguien que pudiera aceptar su extraño y pequeño mundo. Y en ese instante, su timidez se desvaneció. Tú y Takamatsu Tomori ahora son amigos. Parece que tomé la decisión correcta. Haru dejó escapar un suspiro largo. Menos mal que se acercó directamente. ¿Cuánto más habría tardado Tomori en abrirse si él no lo hacía? Formar una amistad tan rápido significaba que esta ruta tenía un arranque fuerte. Comienza un nuevo día. Como siempre, tomaste tu vaso de leche antes de dormir a las 11 de la noche y fuiste a clases con energía. Te ves discutiendo con Tomori sobre qué extremo de un pastel de chocolate debe comerse primero. Eras popular, sí, pero no solías acercarte tanto a nadie. Así que tu cercanía con Tomori atrajo muchas miradas. Sin embargo, hacía tiempo que te habías acostumbrado al murmullo ajeno. Hora del almuerzo. Decides. 1. Invitar a Tomori a comer y recomendarle el pastel de chocolate de la cafetería. 2. Comer solo, como siempre. 3. Saltarte clases y vagar por Shimokitazawa. 4. Ejecutar una simulación VR alternativa. Sin pensarlo demasiado, Kazami Haru eligió la primera opción. Según el tiempo del simulador, Chiaya Añón ya debería haber regresado de Londres. Cuando Tomori formara su propia banda, su mundo comenzaría a girar de verdad. El camino hacia allí sería complicado, pero valía la pena. Decides invitar a Tomori a almorzar, pero antes de que pudieras hablar, ella se te adelantó. Tirando suavemente de tu manga, te miró con una mezcla de timidez y esperanza. ¿Te gustaría comer conmigo? Habías pensado invitarla de todos modos. ¿Cómo podrías negarte? Rechazar a alguien como Tomori, tan tierna y torpemente sincera, sería un crimen contra la humanidad. Aceptaste encantado. Sala del club de astronomía. Es la primera vez que almuerzo con alguien. La voz de Tomori fue un susurro, pero la sonrisa que la acompañó iluminó toda la habitación. Como presidenta y única miembro de su club, ella te había guiado a su espacio. Aunque pequeña, la sala estaba perfectamente ordenada, un reflejo de cuánto le importaba. Normalmente solo como pastel de chocolate, así que eso es todo lo que tengo para compartir. ¿Está bien? Compartiré mi almuerzo contigo. Ella negó con la cabeza con suavidad y colocó su pequeño bento frente a ti. Sus labios, de un rosa tenue como pétalos de sakura, se entreabrieron apenas. Sus ojos dorados brillaban con nerviosismo, mientras sus largas pestañas temblaban. Estaba hermosa. Sin lugar a dudas, Tomori Takamatsu era hermosa. Foto 1. Tomori sosteniendo su bento con una sonrisa suave. Insertar imagen simulada si se desea. El almuerzo era pequeño. Probablemente su madre sabía lo poco que comía. Si compartía algo contigo, no le quedaría mucho. Pero la esperanza en sus ojos era imposible de ignorar. Entonces, me ayudaré yo mismo. Probaste una salchicha con forma de pulpo. Ella sonrió radiante. A su vez, Tomori probó el pastel de chocolate que le recomendaste. La forma en que se lo tomó tan en serio, ese gesto de concentración en su rostro soñador la hacía aún más adorable. Tu relación con ella está floreciendo. Quizás, finalmente, las cosas estén empezando a cambiar. Al día siguiente, notas que Tomori quiere decirte algo, pero no lo hace. No se le da bien expresar lo que siente, y empiezas a preguntarte si seguir esperando es lo correcto. Frente a esto, decides emoticono cara sonriente. 1. Ser directo. Nada supera la honestidad. 2. Fluir con calma. No hay prisa. 3. Confesar cuando llegue el momento. 4. Escapismo VR, ejecutar simulación. Casémonos. Siempre he tenido ojos para ti, Tomori. Eso fue lo que dijo, en su mente, pero en realidad, confesar ahora, de golpe,
parecía demasiado pronto. ¿Entendería Tomori lo que significaba amar? ¿O solo aceptaría por complacerlo? Eso era lo verdaderamente aterrador. No que dijera que sí, sino todo lo que vendría después. Porque si llegaba a eso, entonces tendría que lidiar con ella. Si Inataki, ese monstruo silencioso, esa bestia de pura presión. Si algún día descubriese que la chica que había estado protegiendo celosamente se había convertido en la novia de un chico cualquiera, probablemente le rompería el cráneo con sus baquetas sin pensarlo dos veces. Capítulo 17. ¿El simulador se comió mi elección? Solo imaginar esa mirada aterradora de Taki y su actitud directa como una lanza arrojada al corazón hizo que Kasami Haru eligiera la primera opción casi por instinto. Dejar que las cosas siguieran su curso parecía lo más fácil, pero ya había aprendido que eso solo le daba tiempo al desastre para crecer. Mejor enfrentarlo de frente. Decides que permanecer en silencio no resolverá nada y decides preguntarle directamente a Tomori qué es lo que piensa. Así que, al día siguiente, durante el almuerzo, le planteas el tema con decisión a Tomori Takamatsu. Tu repentina seriedad la hace estremecer visiblemente y guarda silencio un largo rato. Finalmente, después de lo que parece una eternidad, Tomori habla en voz baja. Entonces, ¿estarías dispuesto a quedarte conmigo para siempre? ¿Qué? ¿Eso era una confesión? Una muy rara y torpe, sí, pero, ¿una confesión al fin? Incluso Tomori, que siempre parecía vivir en su propio mundo, con esa visión tan distinta del amor y lo que significaba estar con alguien, ¿realmente se sentía así por él? Haru se quedó en blanco. Claro, le gustaba pensar que tenía su encanto, pero, esto no podía ser real. Tomori, tímida, confusa, diciendo algo así tan directamente, no. No era propio de ella. O sí, mientras su dedo dudaba sobre la opción di que sí, ocurrió lo impensado. Opción especial no seleccionada a tiempo, la simulación se realiza automáticamente. ¿Qué? ¿El simulador se comió su elección? Tu vacilación parece haber tocado la fibra sensible. Los ojos de Tomori se llenan de lágrimas contenidas mientras sale corriendo del salón del club de astronomía. No logras alcanzarla a tiempo. Al día siguiente, ella claramente te está evitando. Desde entonces, no has podido volver a abrir su corazón. El corazón de Haru cayó al suelo. De la nada, el escenario cambió. Mientras tanto, te haces amigo de un compañero de trabajo más joven durante tu trabajo a tiempo parcial. A menudo compran cajas bento con descuento después del trabajo. Sensible e intuitiva, descubre vuestra pasión compartida por el piano y comienza a hablaros de sus sueños en la música. ¿Quién? Ah, claro, Togawa Sakiko. Sí, trabajaban juntos a medio tiempo, pero ella era orgullosa, reservada, no del tipo que se acercaba tan fácilmente. Y ahora de repente, una noche, mientras caminan juntos a casa después del trabajo, le confiesas algo a Togawa Sakiko. Te conviertes en su novio. Así, sin más, la simulación aceleraba sin frenos. Su relación florecía. Sakiko, normalmente distante, revelaba un lado tierno e inocente. Sus sueños musicales, su calidez silenciosa, su dedicación. Aunque una parte de ti todavía lamenta la decisión pasada, has elegido seguir adelante, de la mano con ella. La simulación termina. Puntuación, 19, mala. Reseña. Lo que comenzó como una conexión decisiva se vio frustrado por la duda. Aunque tu vida parece ir por buen camino, arrastrarás un arrepentimiento persistente que se niega a desaparecer. Recompensa, habilidad de barista NVL1 NVL2. Haru se quedó mirando el texto en la pantalla. Sakiko, Tomori, una ruta terminada. Un futuro posible, cerrado, y todo porque había dudado unos segundos. Porque la simulación tenía, aparentemente, límites de tiempo para algunas decisiones. ¿Qué es esto? The Witcher 3, nunca había pasado antes. No estaba preparado para esto, pero, ¿era ese el final real? ¿De verdad Tomori se apartaría para siempre por un momento de duda? No. No era así. Ella era tímida, sí, pero también bondadosa. Incluso cuando Sakiko disolvió la banda, Tomori nunca la culpó. Siempre creyó que la culpa era suya. No, eso no era solo tristeza interna. Había algo más, algo externo, tal vez sea eso. Simulación iniciada. Intento N grados 2. ¿Quieres continuar desde el último punto de progreso? Por supuesto que sí. Decides acercarte a Tomori de nuevo. Gracias a tus esfuerzos, se hacen muy amigos. Esta vez, notas que su tristeza probablemente no sea de ella misma, aunque todavía la afecta profundamente. Ante el desánimo de Tomori,
decides. No puedes quedarte de brazos cruzados. Decides encontrar la raíz de su tristeza. Necesitas darle tiempo para que resuelva las cosas por sí sola. El amor es demasiado fastidioso. Mejor ve a hablar con esa pelirroja llamativa de clase. Realidad virtual, vívela tú mismo. ¿De verdad necesitaba pensarlo? Capítulo 18. Resulta que sé un poco de piano. Cada vez que Kazami Haru comprendía algo en la vida real, su yo simulado también cambiaba. Era como si ambos estuvieran sincronizados, como si el simulador leyera su corazón. Así que, cuando entendió que algo iba mal con Tomori, supo que no podía ignorarlo. No esta vez. Y si hacía falta atravesar una unidad EVA con una lanza de Longinus para llegar a ella, lo haría sin dudar. Comenzó a investigar. No tardó en encontrar un hilo en el foro escolar repleto de chismes venenosos sobre su relación con Tomori. Desde que Geni Okaha dejó de ser exclusivamente femenina, el foro se había transformado en una olla a presión de dramas románticos. Haru, uno de los pocos chicos, tenía una combinación letal, guapo, amable y atento. Las chicas que habían vivido en un entorno solo femenino comenzaron a fijarse en él en secreto. Y Tomori, con su inocencia brillante, también había capturado muchos corazones, especialmente de los chicos. Así que cuando se acercaron el uno al otro, la reacción no se hizo esperar. Los rumores eran crueles, y Haru sabía que Tomori los había visto. Ella era como una viajera solitaria caminando por un sendero cubierto de hojas, con el corazón agazapado bajo un sombrero pesado. Y cuando halló, por casualidad, una cabaña cálida y resplandeciente, él no pudo evitar entrar. Pero cuanto más se acercaba a esa calidez, más temía lo que podría pasar si otros la envidiaban por tenerla. Y cuando finalmente reunió el coraje para pedirle claridad a Haru, él no supo qué decir. Se odiaba por eso. Ahora el simulador le daba nuevas opciones. Golpear con la fuerza de 1.000.000 de caballos. Confesarle sus sentimientos a Tomori. Atraer todo el odio hacia sí mismo como escudo humano. Escapismo VR, al estilo de un héroe con ojos de pez. Pero él conocía a Tomori. Sabía que ella se culparía si él sufría por ella, así que eligió el camino más directo. Haru creó una cuenta en el foro y escribió una declaración sin titubeos. Tomori Takamatsu y yo estamos saliendo con intenciones de matrimonio. Si alguien tiene un problema, puede decírmelo en persona. Luego, con algo de habilidad digital digna de un justiciero moderno, rastreó a los principales propagadores de rumores y los amenazó con cargos de difamación. Dejó que esa información se filtrara. A propósito, el efecto fue inmediato. Los chismes se evaporaron. Incluso algunos comenzaron a apoyar abiertamente la relación, porque en esa escuela, la fuerza imponía respeto. Y Haru acababa de demostrar cuánta tenía. Tomori no entendía del todo qué había pasado. Pero incluso alguien tan reservada como ella podía sentirlo. Haru había hecho algo por ella. El ambiente entre ellos comenzó a cambiar. Kazami Haru se unió al club de astronomía, del cual Tomori era la única miembro hasta entonces. Día tras día, la distancia entre ellos se acortaba. Ella sonreía más. Él hablaba con más naturalidad. La brisa ondeaba las cortinas de encaje. La luz del sol atravesaba las hojas verdes y caía sobre ella como un rayo de estrella. Haru comprendió algo nuevo. El encanto inigualable de las chicas de pelo corto, esa delicada nuca expuesta, el rubor en sus orejas, el leve tono rosado en los ojos, y esa ternura modesta que lo hacía querer protegerla. Mientras hojeaba un extraño cuaderno lleno de garabatos musicales, le preguntó, «Tomori, ¿estuviste en una banda?» Ya no estoy», respondió bajando la mirada, pero antes de que la melancolía pudiera asomar, Haru le sonrió. «Sabes, creo que serías una gran vocalista». Cerró con cuidado el cuaderno y tamborileó con los dedos junto a él. Curiosa coincidencia. Resulta que sé un poco de piano. Tomori lo miró sorprendida. Sus ojos ámbar brillaban con timidez y su mano se aferraba a la tela de su pecho como intentando contener algo que estaba a punto de brotar. Antes de que pudiera hablar, Haru la miró directamente, con una expresión suave y seria. Entonces, Tomori, ¿formarías una banda conmigo, para el resto de nuestras vidas? Capítulo 19. ¿No es Tomori absolutamente adorable? Formaste una banda con Tomori Takamatsu. Tu sinceridad la tranquiliza por completo. Para ella, eres el amanecer que atraviesa las nubes, una luz que guía a través de la niebla interminable. Mientras estés ahí, ella sabe que nunca volverá a perder el rumbo. Tu vínculo con Tomori se profundiza. Esto es justo lo que quería. Pensó Kazami Haru, dejando que la oleada de recuerdos simulados lo invadiera. Ahora tenía toda la confianza de Tomori.
Si seguía así, podría llevar la simulación a un final feliz, siempre y cuando no cometiera ningún error. Satisfecho, sorbió su café caliente, preparado con esmero por Sakiko, dejando que el calor le despejara la mente. Era una rutina sencilla, pero preciada. El café se llenó pronto. Haru atendió a los clientes con su sonrisa profesional, sirvió las bebidas y volvió a su simulación. Unos días después, una estudiante de intercambio se unió a la clase, Chiaya Añón. Extrovertida, alegre y de carisma natural, no tardó en conectar con Kita y Kuyo y convertirse en el alma social de la clase. Pero eso no preocupaba a Haru. Su único objetivo ahora era formar una banda con Tomori. Mientras tú y Tomori discuten planes de práctica, Chiaya Añón se acerca a ambos. Oigan, ¿Kazami y Takamatsu van a formar una banda juntos? Su cabello rosa cerezo ondeaba suavemente tras ella. Su voz tenía un encanto vertiginoso y liviano, como una brisa fresca, demasiado directa, demasiado amigable, tanto que dejó a Tomori visiblemente incómoda. Ese sí, estoy formando una banda con Haru. ¿Solo ustedes dos? Entonces, ¿puedo unirme también? Chiaya juntó las manos en una adorable pose de súplica, sus ojos grises resplandecientes. Te hacía querer decir que sí sin siquiera pensarlo. Tomori, nerviosa, lo miró en busca de ayuda. Para ella, Haru era su ancla. Chiaya, ¿verdad? Preguntó Haru, tranquilo. ¿Por qué quieres unirte? Chiaya parpadeó sorprendida por la seriedad, pero enseguida se recuperó con una sonrisa irresistible. Su pequeño colmillo brilló bajo el sol. Porque quiero ser su amiga. Una banda es mucho más divertida si tocas con tus amigos, ¿no? Confesó que llevaba tiempo queriendo hablar con Tomori, pero que siempre la veía al lado de Haru y que hasta ahora no se había animado. Hoy, finalmente, reunió valor. Foto 1. Vaya, qué habilidades sociales tan abrumadoras. Chiaya-san, ¿qué instrumento tocas? No hace falta que seas tan formal, llámame Añón. Y yo los llamaré Tomori y Haru, ¿de acuerdo? Contó que en secundaria fue vocalista principal, guitarrista e incluso parte del consejo estudiantil. En cuanto me escuchen, lo entenderán todo. Haru asintió levemente. Después de todo, el Arcángel Anan era probablemente la más normal del grupo Migo. Su carisma la hacía el puente perfecto entre él y Tomori. Era intuitiva, sensible, y sabía cómo suavizar la tensión antes de que se convirtiera en ansiedad paralizante. Su único defecto era quizás su gusto por ser el centro de atención, pero era fácil de perdonar. Si Haru está de acuerdo, yo no tengo objeciones, murmuró Tomori. Al ver a Haru asentir, ella lo imitó con una tímida sonrisa. Sí. Entonces está decidido. Nos vemos mañana. Decides dejar que Chiaya Añón se una a la banda. Te comprometes en silencio a no permitir que Tomori sufra otra vez por una banda. Te haces amigo de Chiaya Añón. La banda empieza a crecer. La confianza de Tomori en ti se fortalece, pero también se vuelve más frágil. Su dependencia aumenta. Y no estás seguro de si eso es bueno o peligroso. Entonces decides intensificar la relación. Haz que dependa completamente de ti y luego proponle matrimonio. Ella depende demasiado de ti. Deja de prestarle tanta atención. Deja que las cosas sigan su curso. Realidad virtual, vívela tú mismo. Tomori había entrado oficialmente en modo pegajoso, pero Haru solo la veía como un adorable pingüino bebé acurrucado en los brazos de su padre. ¿Realmente eso era malo? No hay problema. Si el final es casarse con Tomori, entonces aceptaré todo. Sin dudarlo, eligió la opción 1. ¿Crees que la dependencia de Tomori no es algo malo, sino una manifestación de su inseguridad? Decides aceptarla y darle toda la seguridad que necesita. Al día siguiente, tú, Añón y Tomori se encuentran en la sala de conciertos Starry en Shimokitasaba para su primera práctica, pero el destino es cruel. Justo allí se cruzan con la excompañera de banda de Tomori, Sii Nataki. La verdad solo puede permanecer oculta por un tiempo. Oye, ¿quién demonios eres y por qué estás con Tomori? Una chica alta, de largo cabello negro liso y mirada violeta cortante como cuchillas. Sii Nataki era una tormenta de furia contenida. Su cabello oscuro ondeaba detrás de ella como una bandera de guerra. Añón se sobresaltó, escondiéndose tras Haru de inmediato, pero él ya lo esperaba. Taki no se detuvo. Las emociones hervían en su interior. Un desconocido se está aprovechando de Tomori. Esa niña inocente, pura, incapaz de leer la malicia. ¿Y si este sujeto la estaba usando? No lo permitiría. ¿Quién eres y por qué te aferras a Tomori? Pero antes de que pudiera acercarse más, Tomori se adelantó y se paró firmemente frente a Haru,
bloqueando a Taki. La furia de Taki se congeló, sus ojos se abrieron como platos, y solo pudo murmurar, atónita. ¿Tomori? Capítulo 19. ¿No es Tomori absolutamente adorable? Formaste una banda con Tomori Takamatsu. Tu sinceridad la tranquiliza por completo. Para ella, eres el amanecer que atraviesa las nubes, una luz que guía a través de la niebla interminable. Mientras estés ahí, ella sabe que nunca volverá a perder el rumbo. Tu vínculo con Tomori se profundiza. Esto es justo lo que quería. Pensó Kasami Haru, dejando que la oleada de recuerdos simulados lo invadiera. Ahora tenía toda la confianza de Tomori. Si seguía así, podría llevar la simulación a un final feliz, siempre y cuando no cometiera ningún error. Satisfecho, sorbió su café caliente, preparado con esmero por Sakiko, dejando que el calor le despejara la mente. Era una rutina sencilla, pero preciada. El café se llenó pronto. Haru atendió a los clientes con su sonrisa profesional, sirvió las bebidas y volvió a su simulación. Unos días después, una estudiante de intercambio se unió a la clase, Chiaya Añón. Extrovertida, alegre y de carisma natural, no tardó en conectar con Kita y Kuyo y convertirse en el alma social de la clase. Pero eso no preocupaba a Haru. Su único objetivo ahora era formar una banda con Tomori. Mientras tú y Tomori discuten planes de práctica, Chiaya Añón se acerca a ambos. Oigan, ¿Kasami y Takamatsu van a formar una banda juntos? Su cabello rosa cerezo ondeaba suavemente tras ella. Su voz tenía un encanto vertiginoso y liviano, como una brisa fresca, demasiado directa, demasiado amigable, tanto que dejó a Tomori visiblemente incómoda. Ese sí, estoy formando una banda con Haru. ¿Solo ustedes dos? Entonces, ¿puedo unirme también? Chiaya juntó las manos en una adorable pose de súplica, sus ojos grises resplandecientes. Te hacía querer decir que sí sin siquiera pensarlo. Tomori, nerviosa, lo miró en busca de ayuda. Para ella, Haru era su ancla. Chiaya, ¿verdad? Preguntó Haru, tranquilo. ¿Por qué quieres unirte? Chiaya parpadeó sorprendida por la seriedad, pero enseguida se recuperó con una sonrisa irresistible. Su pequeño colmillo brilló bajo el sol. Porque quiero ser su amiga. Una banda es mucho más divertida si tocas con tus amigos, ¿no? Confesó que llevaba tiempo queriendo hablar con Tomori, pero que siempre la veía al lado de Haru y que hasta ahora no se había animado. Hoy, finalmente, reunió valor. Foto 1. Vaya, qué habilidades sociales tan abrumadoras. Chiaya-san, ¿qué instrumento tocas? No hace falta que seas tan formal, llámame Añón. Y yo los llamaré Tomori y Haru, ¿de acuerdo? Contó que en secundaria fue vocalista principal, guitarrista e incluso parte del consejo estudiantil. En cuanto me escuchen, lo entenderán todo. Haru asintió levemente. Después de todo, el Arcángel Anan era probablemente la más normal del grupo Migo. Su carisma la hacía el puente perfecto entre él y Tomori. Era intuitiva, sensible, y sabía cómo suavizar la tensión antes de que se convirtiera en ansiedad paralizante. Su único defecto era quizás su gusto por ser el centro de atención, pero era fácil de perdonar. Si Haru está de acuerdo, yo no tengo objeciones, murmuró Tomori. Al ver a Haru asentir, ella lo imitó con una tímida sonrisa. Sí. Entonces está decidido. Nos vemos mañana. Decides dejar que Chiaya Añón se una a la banda. Te comprometes en silencio a no permitir que Tomori sufra otra vez por una banda. Te haces amigo de Chiaya Añón. La banda empieza a crecer. La confianza de Tomori en ti se fortalece, pero también se vuelve más frágil. Su dependencia aumenta. Y no estás seguro de si eso es bueno o peligroso. Entonces decides intensificar la relación. Haz que dependa completamente de ti y luego propone matrimonio. Ella depende demasiado de ti. Deja de prestarle tanta atención. Deja que las cosas sigan su curso. Realidad virtual, vívela tú mismo. Tomori había entrado oficialmente en modo pegajoso, pero Haru solo la veía como un adorable pingüino bebé acurrucado en los brazos de su padre. ¿Realmente eso era malo? No hay problema. Si el final es casarse con Tomori, entonces aceptaré todo. Sin dudarlo, eligió la opción 1. ¿Crees que la dependencia de Tomori no es algo malo, sino una manifestación de su inseguridad? Decides aceptarla y darle toda la seguridad que necesita. Al día siguiente, tú, Añón y Tomori se encuentran en la sala de conciertos Starry en Shimokitazawa para su primera práctica, pero el destino es cruel. Justo allí se cruzan con la excompañera de banda de Tomori, Sii Nataki. La verdad solo puede permanecer oculta por un tiempo. Oye.
¿Quién demonios eres y por qué estás con Tomori? Una chica alta, de largo cabello negro liso y mirada violeta cortante como cuchillas. Siina Taki era una tormenta de furia contenida. Su cabello oscuro ondeaba detrás de ella como una bandera de guerra. Añón se sobresaltó, escondiéndose tras Haru de inmediato, pero él ya lo esperaba. Taki no se detuvo. Las emociones hervían en su interior. Un desconocido se está aprovechando de Tomori, esa niña inocente, pura, incapaz de leer la malicia. Y si este sujeto la estaba usando, no lo permitiría. ¿Quién eres y por qué te aferras a Tomori? Pero antes de que pudiera acercarse más, Tomori se adelantó y se paró firmemente frente a Haru, bloqueando a Taki. La furia de Taki se congeló, sus ojos se abrieron como platos, y solo pudo murmurar, atónita: ¿Tomori?